Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, viernes que te quiero viernes, gracias a Dios y al Papa que viene en viernes. Bueno, el Papa ya está allá en Cuba, obviamente vendrá hacia México y llegará por ahí de las 19 horas con 30 minutos. Déjame decirle que la reunión que va a tener allá en Cuba es bien importante, porque, bueno, pues esta iglesia ortodoxa, el patriarca de la iglesia ortodoxa, pues tiene 1000 años de no verse con los católicos, así es la información. Entonces se van a ver, se van a poner de acuerdo y el Papa, que es bien ducho, pues le va a sacar la invitación para que pueda ir un Papa católico a Rusia. Digo, tiene como que movimiento. Ahora, yo no sabía que este es el de Moscú y había otro de Antioquía. Es lo que no sabía, pero no me haga mucho caso porque, bueno, pues, sé que son así como primas hermanas estas dos iglesias, con la, pues, diferencia de que no se casan ellos, de que sí se casan ellos, pero no los obispos. Y entonces hay quien dice que pues o se dedican a sus familias o se dedican a Dios y todo eso, y eso siempre sí fue como pues, una discusión bizantina, porque pues los católicos seguirán siendo católicos y los ortodoxos, pues aquí en México yo no creo que haya muchos. Hay una iglesia de Antioquía con el monseñor Chedraui, con el arzobispo Chedraui, pero no creo que sean muchos. Pero bueno, hoy llega el Papa y aquí nos vamos a empapar de Papa de aquí hasta el miércoles. Antes de empezar, antes de iniciar, porque no quiero dejar Topo Chico fuera, no quiero dejar al inepto gobernador del estado de Nuevo León fuera. Entonces voy con mi compañero Bernardo Barranco, que se encuentra en la línea telefónica. Bernardo, mucho gusto. Hello. No, pues ya ve, ¿no? Esto parece que no. Bueno, parece que tuvimos problemas, ¿verdad? Dificultades. Bueno, le platico lo de Topo Chico. Lo de Topo Chico me tiene enfermo. Así, enfermo. Ayer le comentaba de que este gobernador, el Bronco, ¿es un chivo expiatorio o es un inepto? No sé cómo mencionarlo. Este Bronco, en marzo del año pasado, firmó que él se hacía cargo de todas las cárceles en el estado de Nuevo León, porque había un contrato o un convenio para que las cárceles obviamente entraran otras personas. Pero bueno, él hizo este convenio y lo firmó. Pero, ¿qué pasó en esta cárcel? A ver, 12:30 de la madrugada. Salen corriendo y se matan en el patio. Pero salen de dos crujías diferentes. ¿Cómo diablos salen de dos crujías diferentes a las 12 de la noche? ¿No se cierran las crujías? ¿Las dejan abiertas para que salgan y se maten? Matar a un interno ya es un grave problema. Matar a 49 es una verdadera locura. De veras, terror, grave, difícil de entender. Bueno, pero ¿cómo salieron y se mataron? ¿Quién les abrió las crujías? Porque dicen, es un asunto de los zetas contra no sé quiénes. Fulano contra sutano. Esto es a las 12:30, van pasando las horas y como a las 6 de la mañana ya estaban los parientes, las familias de que se habían enterado de que pues, había sucedido una tragedia en Topo Chico. Entonces están en el entorno y afuera de donde está la reja de la entrada principal empiezan a empujar para tratar de meterse los policías, a tratar de que no entren y demás. Pero este gobernador llega y sale a las 9:30 a dar una conferencia de prensa. Sale junto con el secretario general de gobierno, Fernando Elizondo, a un lado, y empieza a decir que bueno, pues esto fue una tragedia y que va a dar a conocer lo que sucedió y lo que pasó. Y cuando empieza a hablar de lo que sucedió y de lo que pasó, pasa algo terrible. Están abiertos sus micrófonos. Jóvenes, están abiertos sus micrófonos, pero parece que nadie les ha dicho. Sucede algo terrible a las 9:30. Quiero precisión de los medios de comunicación. Quiero que den la información exacta. Porque se hablaba de 40, 50, 60 muertos. Son 52 muertos. 2 heridos. Ya se sale el güey este. Porque eso es un güey. De veras, yo estoy enojado con él. Alguien le dice algo y se regresa. Y cuando regresa, están abiertos sus micrófonos. Díganles. Cuando regresa, porque alguien le habló, él dice
¿Qué no oíste a una de las reporteras o reporteros? Que tienen que hablar con precisión, 52 muertos. 3 horas o 4 horas después aparece el procurador de justicia y dice que no eran 52, que eran 49. Oiga, no sabía ni siquiera qué había. Pero ahora es más terrible. Como 3 horas después dan a conocer la lista de 20 muertos. Los familiares mentándoles la madre. No encuentro otro término. Porque no les decían nada, no había absolutamente nada de información. Pero terrible al final, porque salen con que, bueno, pues de estos 2 heridos, 5 están graves, y bueno, pues otros están calcinados, y que bueno, pues eso no tienen todavía la información de los calcinados. Y de los 5 heridos tampoco tienen información. Están viendo quiénes son. ¿Cómo entraron al reclusorio 5 que no están su información, que no están sus datos? Y después un inepto dice, es que tienen varios nombres, por eso estamos revisando los nombres. Y posteriormente el gobernador, hoy en la mañana, pues dentro de toda la verborrea que se echó, culpa a Televisa de que fue el único medio de comunicación que no lo quiso apoyar y no quiso dar a conocer la información. Bueno, este bronco de veras trae una bronca, es un verdadero chivo expiatorio. Ya está, perdón. Ya está, ahora sí está, Bernardo Barranco. Bernardo, mucho gusto. No, pues no hay nadie. Bueno, pues parece que tenemos problemas, pero nadie, alguien que, bueno, vamos a dejar la llamada, sí, por favor. Bueno, pues ya pasó todo esto, sucede todo esto, y este es el momento en que, pues los familiares de los internos no saben qué hacer. Yo me pregunto, ¿no es una tragedia que haya un motín a las 12 de la noche, 12:30 de la noche, y 49 personas estén muertas? Yo no lo encuentro. Ahorita me puse a ver los datos y el motín más grande ha sido en Brasil con 60 y tantos muertos. Pero no me interesa lo que pasa en Brasil. Esa es bronca de los brasileños. Que aquí el Bronco había ganado esta elección porque era el independiente que salía para que Ivonne no se colara y se metiera a ganar la gubernatura y cuidarle las espaldas al ratero del Rodrigo. Porque, bueno, pues hay que decirlo, Rodrigo, fíjese usted, se habla de una cantidad aproximada de 60,000 millones de pesos desviados por este Rodrigo Medina. Entonces él buscaba que Ivonne fuera la gobernadora para que le cubriera las espaldas, pero no, ganó el Independiente y el Independiente dijo, lo voy a auditar, lo voy a meter a la cárcel. Han pasado 4 meses, no ha hecho nada. Es de veras de lo más inepto, de lo más inepto. Hoy que lo vi, bueno, es que decía, era una verborrea. Yo lo seguí en el Periscope, después prendí la televisión y lo tenía Televisa en Foro TV y lo tenía Milenio también prendido y encendido. Y decía yo, bueno, este cuate se dará cuenta de todo lo que está diciendo, se percatará de que a la gente lo que menos le importa es eso. La gente quería saber cuáles eran los nombres de los muertos, era el que les entregaran a sus muertos, y estaba en la verborrea de que pues este era un problema del narcotráfico, que esta era una cárcel común y corriente, que no deberían de estar los internos federales, todo eso, buscando, no sé, chivos expiatorios. Pero yo creo que el único chivo expiatorio era él, el único. ¿Por qué? Porque le quedó grande el cargo. Y después todavía se atreve a decir, bueno, es que apenas tengo 4 meses. Bueno, pues cuando tengas 4 años, güey, pues es cuando te vas a percatar de todo. No puede ser, no puede ser que haya ganado este gobernador independiente. Cuando estaba a punto de hacer la elección del pasado 7 de junio del año anterior, todos queríamos que ganara el independiente. Todos veíamos que Jaime Rodríguez tenía muchas posibilidades en el estado de Nuevo León porque la gente estaba harta. Primero, Natividad González Parás robó a manos llenas, puso a su empleado, que era su secretario, uno de sus secretarios particulares que después lo hace gobernador, Rodrigo Medina, y siguen robando. Entonces van a poner a Ivonne, que es la senadora, que al final pierde la elección por el PRI, y ganan los independientes. Y todo el mundo dijo, qué barbaridad, ahora sí, esto es una bocanada de oxígeno. No fue una bocanada de oxígeno, es haber puesto a un inepto.
Ahorita están sacando a los internos, los están pasando a otros reclusorios, y yo me pregunto, ¿le estarán avisando a los familiares? Porque yo vi tanta gente ahí. Es que, mire, tener internos o tener personas en un reclusorio, pues representa un cambio en su vida, en su calidad de vida, si es que la tenían. Y la otra, que tienen que mocharse con su lana diariamente o cada vez que les llevan comida, o lo que sucede normalmente, que la visita conyugal o que la visita del sábado y domingo para ir a ver a los familiares. Pero hoy, cuando están entrevistando en la televisión, en Foro TV, están entrevistando a las personas que están afuera, dicen, no tienen comida y no tienen agua, los internos. Pero el gobernador no escucha, es un sordo. Ayer hubo, no sé si usted estuvo viendo las redes, no lo bajaron de inútil e inepto. Cuando había sido un gobernador que había logrado pues que las mayorías le aplaudieran, y que le hicieran un gran reconocimiento. Es más, hay quienes apuntaban a que podía llegar al 2018 si entregaba pues buenas cuentas en el estado de Nuevo León, pero inepto. Ahora, recuerde usted que en el estado de Nuevo León no es como las otras entidades federativas. Ahí hay 10, 11 archimillonarios, los más ricos. Y hay un grupo que no es tan rico, que es el de los 28. Ellos deciden todo lo que puede pasar en el estado de Nuevo León. Yo creo que han de estar muy tristes pues de lo que pasó, de lo que sucedió en su estado. Un estado tan importante como que nunca ha sucedido un asalto bancario. ¿Por qué nunca ha sucedido un asalto bancario? Porque han sido muy cuidadosos los regios, pero los regios, los empresarios, que están pendientes y anticipándose a todo. Una calidad de vida que tenían antes de que sucediera todas estas tragedias que vinieron con la guerra de Felipe Calderón. Usted recordará que los estadounidenses mandaban a sus hijos a estudiar a Monterrey. ¿Qué pasaba en Monterrey? Pues Monterrey era así como un centro neurálgico para los estadounidenses. Los grandes empresarios iban a los resorts de Monterrey para hacer negocios. Y los políticos mexicanos tenían que ir a Monterrey para tratar con los presidentes de los corporativos. A ese nivel estaba Nuevo León, muy por encima de todo. Cada vez que se hablaba, pues el México del Norte y el México del Sur, pues obviamente se estaban refiriendo a Monterrey, fuera de serie. Y los que tuvimos la oportunidad de vivir en Monterrey, pues en un desierto, haber hecho esa ciudad tan pujante, esa zona industrial que, bueno, pues yo diría que es la más importante de toda la República Mexicana, y no quiero menoscabar en nada a Tlalnepantla, no quiero menoscabar en nada a Naucalpan, pero no, lo de Monterrey es fuera de serie. ¡Qué tragedia esta! Y está llegando el Papa, y el Papa ya había dicho, a ver, su pedacito de guerra. ¿Cómo que venga el Papa y que se dé cuenta que no tenemos pedacito de guerra? Dijo Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Narcotráfico, violencia, inseguridad. Y todos dijeron, no, está mal informado el Papa. Pero recordemos que hace 6 meses también pasó otra cosa. Cuando el Papa le manda a un cuate un mail en el que dice, no nos vayamos a mexicanizar los argentinos. Y su amigo lo sube a las redes. Bueno, pues entonces, esa imagen que tenía el Papa es la imagen que tiene todo el mundo. Hoy el periódico El País le da las 8 columnas a el asunto de Monterrey. Es que es una verdadera tragedia. Ellos no ponen 49 muertos, ponen 50 muertos. Ponen que, bueno, pues lo que sucedió en ese reclusorio, pero le dan pues, la nota más importante de este periódico español, que es un periódico dedicado a España y que a nosotros nos dejan siempre pedacitos en la primera plana o en los interiores, ahora nos dan la nota principal. Porque es una verdadera tragedia. Es que este inepto del gobernador no se ha dado cuenta. No se ha percatado quién abrió las crujías para que salieran a matarse. Bueno, vamos a hablar mejor de la visita del Papa. Ay, no, y esto no me lo puedo dejar. Oiga, el director de la Lotería Nacional, no sé a qué le juega, no sé si está enterado de que, pues, el que se conmemore al Papa con los billetes de la lotería, pues no es para que él salga a dar a conocer, no sé su nombre de este cuate, no es para que él salga en un comercial, Pablo Treviño, director de la Lotería Nacional, sale en un comercial pagado por él, obviamente,
como si fuera un partido político, y dice, bueno, estamos conmemorando al Papa con nuestros billetes de lotería, y bueno, cuando se vaya el Papa, usted se puede quedar con esos billetes y usarlos como reliquia. ¿Escuchó usted eso? Es el marketing. Yo estoy de acuerdo que hay muchas barbaridades que suceden alrededor de lo del Papa, pero es decir, que usted puede quedarse con los pedacitos para guardarlos de reliquia. Yo me pregunto, si usted compra billetes de loterías para sacarse la lotería, no para guardar reliquias. Pero bueno, pues así están estas cosas. Lo de Topo Chico no tenemos que dejarlo. Yo creo que debemos de continuar y debemos de seguir. Debemos de hacer hincapié en que es una tragedia terrible. A ver, cuando mataron a 72 en San Fernando, Ceci Romero, que eran los tiempos de Felipe Calderón, que era el presidente de la República, dijo, mataron a 72, eran narcotraficantes. Se salvan dos, el salvadoreño y también el de Honduras, el hondureño. Se hacen los muertos. Cuando se salvan dicen, no, nos agarraron y nos mataron a todos, pues no somos narcotraficantes, somos migrantes. Y a Ceci Romero le dijeron, oye, tienes que renunciar, Ceci. Digo, no puedes continuar al frente de migración si acaba de suceder esto. Dijo, a mí nada más me quita o el presidente de la República o Dios. No, imagínense, ¿en qué nivel estamos? Yo creo que el Papa, cuando se entere de todo esto, pues no sé qué le van a decir de lo de estos 49 muertos, porque pues cuando empieza a tratar todos estos asuntos allá en Morelia, en Ecatepec los feminicidios, en Michoacán, pues todos los crímenes que ha habido y todo lo que ha sucedido, evidentemente que nos tiene a todos muy preocupados. Y lo de Chiapas, que es terrible, los migrantes o las mujeres que tienen que pasar, pues pensando en que las van a estar violando en cada lugar, en cada parada que hacen, las mujeres dicen que este es el infierno, que las van violando hasta que, si es que les va bien, llegan a los Estados Unidos, pero fueron violadas por policías y policías y policías. No están hablando de civiles, están hablando de policías. Bueno, vamos con nuestros invitados el día de hoy. Vamos a hablar del Papa. Llega el Papa. ¿Qué sucede con el Papa? ¿Qué representa esta visita del Papa? Está con nosotros el padre Alberto Medel, él es párroco de Santa Cecilia, Xochimilco. Alberto, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, igualmente gusto. ¿Qué pasa con la llegada del Papa? No, pues yo creo que ya todo el mundo está expectante. Ya, ¿verdad? Ya todos estamos emocionados. La ocasión anterior que me invitaste también aquí, tú mismo decías que incluso los no católicos están expectantes de la llegada del Papa. Yo creo que aún los más críticos esperan escuchar algo de él. Bueno, también nos acompaña Elio Masferrer Can, él es profesor e investigador de la Escuela de Antropología e Historia. Elio, me da mucho gusto verte nuevamente, bienvenido. ¿Qué pasa con el Papa? Bueno, si te acercas al micrófono. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Más que qué pasa con el Papa, ¿qué va a decir el Papa? ¿Y qué le van a decir al Papa que es? Porque tú recordarás esta película que vivimos en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Sí. Entonces... ¿Negamos todo lo que nos dicen o todo lo que nos critican? Sí, ese es el punto. Si estamos en una especie de Disneylandia o si estamos en un país con todos los problemas que tenemos. Pero es bueno que venga el Papa, ¿no? Y que venga 5 días. Además, estaba yo viendo que este es el país 19 que visita. O sea, de tantos países, bueno, pues en los años que lleva como Papa, pues esta visita es de 5 días y es muy importante para los mexicanos. Y te digo para los mexicanos porque no estoy hablando de los católicos, lo que decía Medel es cierto. Oye, los amigos judíos dicen que quieren ver al Papa. Sí, vamos a ver, pero en definitiva creo que le faltaba ya porque él ha visitado los países con más católicos del mundo, Brasil, Filipinas, Estados Unidos. ¿Por qué no venía aquí? Faltaba México. ¿Porque no lo invitaban o porque no quería venir? Porque creo que no quería que se lo involucrara en los procesos electorales de México, particularmente las elecciones federales del 2015, y entonces esperó para venir después para que su figura no fuera usada tan escandalosamente por los políticos, aunque los políticos quieren sacarse la foto. Sí, ¿verdad? Pero a ver, vamos a las diferencias. Cuando llega el Papa con José López Portillo, lo recibe, le da la mano como jefe de Estado, ¿no? Bueno, no. Espérame, no, como jefe de Estado. Después se lo lleva a Los Pinos para que le oficie una misa a su mamá, en privado. Así es. Y entonces el Papa pues, echa ahí una misa para la mamá. Y después Vicente Fox llega y se hinca y le besa el anillo.
Entonces le dicen, ¿cómo? La dignidad de un presidente mexicano no puede hacer eso. Y ahora, pues yo creo que lo van a recibir de una manera diferente porque todos quieren ver al Papa, todos quieren retratarse con el Papa porque el Papa estuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Además, no creo que el Papa les ponga la mano para que le besen el anillo. Esa es otra peculiaridad. ¿El otro sí la puso o se la jaló Fox? O le avisó que le iba a besar la mano. ¿Se besa la mano a los curas? Eso depende. Eso hace, en la eso hace época que la Iglesia años. decía que era una sociedad perfecta creada por Dios, los curas eran vistos como perfectos, pero luego, después del Vaticano II, la Iglesia dice que es una institución humana como cualquier Pues a mí me otra. tocó estudiar con jesuitas y yo nunca vi que se les besara la mano, ni nunca ellos te pusieran la mano para que se las besaras. Sí, pero Eran porque como tus cuates los esos curas. son los del Concilio Vaticano II. Ah, Los esa anteriores es la tenían diferencia. otra. Padre Luis Pascal, él es vicario de la parroquia francesa aquí en Polanco. Luis, mucho gusto, bienvenido. Buenas tardes, Nino. ¿Qué tal con la llegada del Papa? Pues todos muy entusiasmados, ¿verdad? También los padres, también los sacerdotes muy contentos de ver esta visita del Papa, que finalmente me parece que fue Nuestra Señora de Guadalupe que lo atrajo. Sí. Ese amor tan grande que le tiene a la Virgen y haber visto también a Juan Pablo II tan enamorado de la morenita, hizo que él también quisiera venir como peregrino y como misionero de esperanza, sobre todo al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Oye, recordemos cuando estaba en Estados Unidos, que le dijeron que por qué no iba a Ciudad Juárez, y dijo, no, ¿cómo no veo a la Virgen de Guadalupe y voy a llegar ahí? No puedo. Claro. Tiene que ver eso, Claro, tiene que ver con mucho eso. que ver, porque la primera, digamos, sí, la primera misa que va a celebrar va a ser en la Basílica de Guadalupe. Ajá. Y él quiere confiar también su pontificado a la Virgen, es un hecho. Y quiere además hablar de la misericordia, ¿verdad? A mí me da la impresión que él no le gustan para nada los fariseos, ¿verdad? Todo lo que pueda ser alguna sospecha de farisaísmo, eso no le gusta nada. Eso. Él lo que va a tratar de hacer es predicar la misericordia y lo va a hacer con mucho cariño. Ahora, fíjate que hay una cosa que es bien importante, y ahorita la apuntaba también el padre Medel. ¿Qué pasa el 12 de diciembre? El 12 de diciembre, y no tiene nada que ver con que sea 12 de febrero, pero bueno, el 12 de diciembre, los mexicanos somos guadalupanos. Pero cuando te digo los mexicanos, no importa las diferentes iglesias. Todos nos sentimos como guadalupanos. Yo me acuerdo que hasta Sabludowski decía, yo también soy guadalupano. ¿Verdad? Todos somos guadalupanos. Eso yo creo que nos une mucho, ¿no? Eso nos une mucho. La relación que un mexicano tiene con la Virgen de Guadalupe hace parte de su identidad. La identidad de ser mexicano es ser guadalupano. ¿Cuáles son las fiestas más importantes en este país? El 10 de mayo y el 12 de diciembre. Sí, Las dos son nuestras madres. sí. Exactamente, y yo creo que aquí también es muy importante considerar el lenguaje que va a utilizar el Papa Francisco, porque como bien dice el padre, pues obviamente su predicación se va a centrar en la misericordia, pero hay que recordar que para el Papa la misericordia no es un discurso, son actos, lo acaba de decir el miércoles de ceniza. Si el año jubilar no llega a los bolsillos, entonces no sirvió de nada. Y el Papa en este sentido yo creo que va a ser la elocuencia de su mensaje. Él no va a venir tanto a echar el rollo, porque yo creo que los temas que él va a tocar ya están muy focalizados, Claro. Sabemos de qué va a hablar, ya muchas veces ha tocado estos temas, simplemente los va, digamos, a colar y a aplicarlos a una realidad muy concreta como es la de México, que conoce muy bien, pero sobre todo van a ser los gestos, que es lo que muchos... O sea, la forma en que vaya gesticulando, la forma en que vaya interpretando, la forma en que vaya manteniendo ese contacto con la gente. Exacto, es eso. Porque yo creo que, bueno, aquí hay incluso quien dice que el Papa tiene muy estudiados sus gestos, que ya lo tiene así todo. Pues muy... no estaría mal, No, o no sea, tiene nada de lo malo. tiene en el sentido de que sabe a lo que viene, por supuesto. Pero yo creo que el éxito está en la espontaneidad de esos gestos. Es que los papas son mediáticos. Yo no le veo la Y tienen diferencia. que serlo, sobre todo en esta época nuestra,
que es como se llega, y especialmente las nuevas generaciones. Bueno, recordemos al polaco cuando llegó, nos ganó a todos, nos enloqueció a todos, nos familiarizamos con él y no hablábamos el mismo idioma, pero ahora vamos a hablar el mismo idioma. Claro. Vamos a entender esas diferencias en el lenguaje que haga el propio Papa. Hay incluso, por ejemplo, hay quienes, los críticos dicen que obviamente, y es verdad, el México al que viene este Papa es muy distinto al del mediático Juan Pablo II. Sí. Es verdad, los católicos también somos menos con respecto a hace 37 años. Es verdad también, pero insisto, lo que ya tú recalcabas al principio, los mexicanos, y aquí entramos todos, creyentes y no, estamos esperando algo del Papa, lo aceptemos o no, estamos esperando algo de él. Es una figura mundial, punto, se acabó. Por supuesto, entonces no es el mismo México católico, pero es un México más expectante, ciertamente más crítico, y yo creo que en ese sentido un reto mayor para el Papa, pero él no lo ve como a ver a quién voy a convencer, él convence en sí mismo por sus acciones. Muy bien, Helio, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, él dijo que venía a México, a la Ciudad de México, solo porque aquí estaba la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, eso se puede entender de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Como que no le interesaba el poder, o sea, no le interesaba relacionarse con los hombres del poder, o sea, va evidentemente a Palacio Nacional porque es jefe de Estado, tiene que cumplir ciertas reglas de protocolo, pero esa no es la parte que le interesa, porque esto que decía aquí el fraile, como que es los fariseos, ¿no? Los que dicen muchas cosas pero no hacen ninguna de las Pero que mira, a dicen. ver, los políticos se van a aprovechar. El presidente de la República en ese momento, el jefe de gobierno de la Ciudad de México en la entrega de las llaves. Pero si ahí lo vas moviendo, en Ecatepec va a estar el gobernador del Estado de México, que va a ser la figura más importante. Si te mueves a Morelia, va a estar Silvano Aureoles, que es el gobernador, que va a recibir pues, con mucho afecto la llegada del Papa, porque obviamente él se está promoviendo, o de alguna forma se está anclando para promoverse. Y allá, Manuel Velasco, en Chiapas, hará exactamente lo mismo. Pues yo creo que eso le va a suceder al Papa en todos lados. ¿Qué pasó en Cuba? ¿O qué pasó en los Estados Unidos? Vamos a ver a Obama, o vamos a ver la antítesis con Raúl Castro, era exactamente igual, se colgaban del Papa. Sí, pero ahí es donde los que se cuelgan tienen un problema, y es que puede decir cosas que no es lo que ellos dicen habitualmente. O lo que quieren oír. O lo que quieren oír, ese es el punto. Pues bienvenido el Papa, ¿no? Bienvenido el Papa. Sí, sí, así es, bienvenido. Sí, y más aún que va a venir también a ver a los que sufren más, ¿verdad? Cuando vemos que escogió Chiapas, que escogió Ciudad Juárez, también es porque viene a ver a los que más necesitan de paz, de tranquilidad, de la gracia de Dios para seguir adelante. Porque una gracia de estado del Papa también es ser apóstol de la paz, ¿verdad? Es una gracia que le viene de Dios, y él estando presente aquí en México va a venir también a traer la paz, y sobre todo la paz en nuestros corazones de cada una de las personas, sobre todo eso. Ahora, ustedes como sacerdotes, bueno, pues tienen un seguimiento del Papa desde que pues hay humo blanco y llega a ser o a convertirse en Papa. Pero nosotros, así como lo vemos de lejitos, pues hasta ahora nos venimos documentando de muchas cosas que suceden con este Papa, ¿no? Pero yo creo que la gente está emocionada. Mira, te voy a platicar algo que es terrible y es difícil de entender. ¿Qué va a pasar si a las 2 de la madrugada se abren las puertas para que entre la gente, para que llegue la gente hasta que esté el Papa? Pues todos van a querer estar en los primeros lugares, les va a importar un soberano bolillo todo. Mira, si tú vas a un espectáculo musical o a un espectáculo deportivo, pues normalmente o regularmente no estás parado, no estás de pie, pero aquí van a estar de pie, porque está determinado el número de personas que va a entrar en cada uno de estos eventos. Pero todos están contentos de ir a sufrirlo o hacer todo lo imposible por verlo. Pero los ricos también les sucede exactamente lo mismo cuando van allá al Vaticano. Lo ven tantito en la ventanita y dicen, ¡ah, ya había el Papa!, ¿no? ¿Eso es lo que representa el Papa? Claro, yo creo que al final de cuentas
el Papa está respondiendo a una expectativa. Por eso es que las personas se hacen inmediatamente clic con él, se enganchan con él, porque de alguna manera ven colmadas sus expectativas. ¿Cuáles? Yo creo que cuantas conciencias existen, cuantas expectativas y cuantas satisfacciones habrá. Y yo creo que esto es lo que mueve a todas las personas. Efectivamente, van a ser muchas, miles, millones los que se van a apostar en las calles, los que van a todos estos lugares, ¿no? Donde la gente va efectivamente a llenarse de esto. Mucha gente seguramente ni lo va a escuchar, ¿no? Lo van a ver pasar y creo que el Papa... Y ya con eso es suficiente, ¿verdad? O sea, el Papamoy va a 45 kilómetros por hora. ¿Cuánto puede ser? 1 segundo, 2 segundos, lo que lo ven realmente. Y la gente se llena de eso. Y yo creo que sí va transformando. Fíjate que yo estaba el otro día mencionando que Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, se había equivocado, porque si nada más hay capacidad para 300,000 personas en Ecatepec, él mencionó 3 millones, pero me hicieron hincapié en algo. Todo ese camino, todo ese trayecto, se calculan 3 millones, porque él llega en helicóptero, recordemos que él llega en helicóptero de Ecatepec, pero en el trayecto después le están calculando 3 millones y 3 millones. Oye, conjuntar 3 millones de personas, nomás dime qué político o qué carismas necesitas para convocar a que vaya tanta gente. Porque nadie, oye, los boletos, pues perdóname, pero pues estos boletos todo el mundo los guarda y los cuida con una pues seguridad absoluta para asistir, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, yo creo por supuesto que es algo magnífico, ¿no? O sea, en el sentido de que hablan de lo que significa para ellos tanto la figura del Papa como la posibilidad al menos de verlo, ¿no? Y yo creo que sobre todo para nuestros tiempos tan sensuales, tan sensitivos, para la experiencia humana, esto es por supuesto que muy enriquecedor. Entonces, yo creo que en ese sentido las personas verán incluso una transformación, porque como el Padre bien lo decía, esto es una acción de la gracia. Nosotros somos hombres de fe, no podemos dejar de entenderlo así. El Espíritu Santo es el que mueve al Papa, pero también es el que mueve a las personas que lo quieren escuchar con el interés que subjetivamente cada uno tenga. Y creo que ahí va a estar la riqueza. Nadie va a ser el mismo después de esta visita del Papa, estoy seguro. ¿Nadie va a ser el mismo, Elio? Creo que es una experiencia importante. Sí, ¿verdad? Porque también para muchos es el representante de Cristo en la tierra, etcétera. Y ahí viene también la discusión sobre el mensaje que va a dar. ¿Qué parte de los evangelios va a tomar? Porque también los evangelios dicen muchas cosas y depende de la propuesta teológica, pastoral, etcétera, lo que elige en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando habla de crítica a los que adoran al dios dinero, ¿no? Se refiere al becerro de oro que fue adorado en el Éxodo, etcétera. O sea, eso no le gustó a algunos, ¿no? Etcétera. Entonces, la última encíclica ecológica, pero que hace señalamientos muy concretos sobre el cambio climático, etcétera. O sea que en realidad no solo está en esta, podríamos decir, inspiración del Espíritu Santo, etcétera, de la que habla aquí los colegas, sino también está en las propuestas para los laicos. A ver, sí, yo pienso más en los laicos, porque cuando él llega al Congreso de los Estados Unidos no llegó a convencerlos de que se convirtieran al catolicismo. No. Y los enloqueció. Claro, pero estamos hablando, pues no sé, de evangelistas, de ateos, de todo. Quizás unos cuantos católicos. O sea, el 75% de los americanos, hay encuestas, estuvo de acuerdo con lo que le propuso el Papa, y los católicos son el 23, el 25% del total de la población. O sea que pudo llegar a un sector que triplica el número. El punto es si la sociedad mexicana tiene estos niveles de convivencia ecuménica con otras religiones como para que esto sea metabolizado de esa manera. Bueno, recordemos que el presidente estadounidense que recordamos es Kennedy, ¿no? Y de ahí para acá ninguno. O sea, eso habla de las grandes diferencias. Pero ya cuando llegue aquí, pues a ver, tú le preguntas a alguien, ¿eres católico? A mi manera. No, yo no creo en los curas, ¿verdad? O lo que tú quieras. Pero yo cuando necesito le voy y le pido a Dios. Pero si no necesito, me vale, ni me aparezco. O sea, yo creo que ya hubo muchos cambios, ¿no? Ha sucedido muchos cambios, nos hemos transformado. Así es. O sea, no somos, pues, anticlericales,
pero pues así como que ya no estamos conviviendo mucho con la iglesia, ¿no? Ese es el otro asunto, que el proyecto pastoral del Papa es que los laicos tomen de alguna manera la iniciativa, y le preocupa que la Iglesia Católica es una estructura muy clericalizada, muy en que los laicos dicen, bueno, que se arreglen los curas con el changarro, Sí. y en cambio como está esta situación de abandono de la vida católica, etcétera, es que él quiere llamar precisamente a los católicos, a los laicos, que tengan un papel más protagónico, ¿no? Y también que los curas huelan a las ovejas, ¿no? Porque hay algunos sacerdotes que andan en con vehículos con vidrios polarizados, o sea... Norberto Rivera no tiene nada que ver aquí, no es cura, es cardenal, si quieres mencionarlo, por lo de los polarizados, ¿no? Los vidrios polarizados. Sí, sí. También, por ejemplo, llama la atención que un hombre de Dios se tiña el cabello. Yo creo que si quiere ver los signos de los tiempos, como decía Jesús, no puede dejar de ver los signos de los tiempos en sí mismo, ¿no es cierto? Pero la modernidad yo creo que ya implica otros cambios, ¿no? El que tú te sientas bien y tu autoestima esté mejor, ¿no? Y ahí no tienes que ver si eres cura o no eres cura. Pero, a ver, yo te quiero preguntar algo a ti. Fíjate, yo soy de la generación de la prehistoria, ¿no? Pero yo niño me acuerdo de mi madre, Mocha, que comulgaba todos los días a las 8 de la mañana. Todos los días. Y mi papá completamente ateo. Y se llevaban perfectamente bien. Y en esa época yo creo que era muy difícil, ¿no? Sí, 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 sí. No, es un hecho que el mensaje del Papa es un mensaje humanista, ¿verdad? Eso es muy importante también. Digamos que hay un punto de contacto muy claro entre la fe y la razón humana. Y el hecho de no matarás, ¿verdad? Yo creo que todo mundo de buena voluntad ¿Está de acuerdo? está de acuerdo. Claro, claro que sí. Y tú mencionabas hace ratito también todo el problema que hubo en esta cárcel. Sí. Pues sí, es una barbaridad. A cualquier nivel, también para un católico como para un ser humano normal que busque la verdad, que tenga corazón sensible y bueno, pues se da cuenta que es una barbaridad. Pues nosotros estábamos ocultándole o queríamos ocultarle al Papa pues algunos de nuestros defectos. Es como cuando alguien te va a ver a tu casa que echas la tierra abajo de la alfombra. Ahora ya ni se usan alfombras, pero decían que echaban la tierra abajo de la alfombra para que nadie se diera cuenta de tus visitas. Pero bueno, pues con esto, ¿cómo vamos a recibir al Papa? Con 49 muertos en un penal, la barbarie. Porque van a decir, no, es que es el narcotráfico. Yo se los dije que era el narcotráfico, pero Osorio Chong dijo que no. Yo creo que tiene que ser humanista. Yo creo que ese mensaje que tú apuntas sí tiene que ser humanista. Sí. Y bueno, yo creo que además este mensaje viene de una persona que viene de una larga tradición humanista, es decir, él es jesuita. Y los jesuitas mucho han abogado por esto, ¿no? La humanización en todos los niveles sociales, que es el problema de la actualidad. Claro. Hoy todos son números, son cifras. Nosotros decimos hoy 49 muertos en este penal, pero no, son historias, son familias. Yo, ahorita que tú mismo lo decías en esta transmisión de Foro TV, había mamás llorando, es que no queremos saber de nuestros hijos. Y el gobernador o quien sea, pues... ¡Un indolente! Salen diciendo cifras, números, eso no es lo que importa, son personas al final de cuentas. Ahorita no importan las razones, y eso es una de las cosas que el Papa Francisco mucho nos ha dicho a nosotros. Quiere una iglesia que salga a las calles, a las banquetas, a las historias, con las personas concretas que sufren. Y esto es la humanización que el mundo necesita. Y yo creo que es también donde hace clic incluso con los que no creen en Dios. Porque efectivamente todos somos víctimas de esta deshumanización. Y él está poniendo el dedo en la llaga en los sistemas políticos, en los sistemas económicos. Ya Papa Benedicto lo había dicho, ¿no? El problema, por ejemplo, de la gran crisis que sufrimos en el 2008, 2009, decía, no es un problema de números, es un problema de ética, de falta de ética, de deshumanización, donde 3, 4 personas en un escritorio quieren mangonear la vida y no se dan cuenta que están afectando a la gente que todos los días se levanta para trabajar. Y Papa Francisco es lo que está diciendo, el problema del cambio climático y todas estas cuestiones ecológicas que él toca. ¿Qué le van a decir de Tajamar si acabaron ahí con
los manglares. Y, con no es la un vida. y eso no es un problema de descuidar la ecología, es un problema de dinero, Sí, es un problema de completamente. deshumanización. Todo el mundo le entró a esa lana. A ver, pero, a ver, aquí hay algo que también tiene que ver con el marketing del Papa. Yo ya lo veo ahora, de que dicen, el Papa le gusta andar en metro, y salen las fotografías del Papa, ¿no las han visto? En el metro. Pero yo creo que a lo mejor el metro de Italia no es como el de aquí, que todos van así como apretados, ¿no? Como si estuvieran en una crujía. Bueno, era el metro de Buenos Aires y no te creas que andan mejor que los No, de acá. él andaba, no, perdóname, las fotos no son del metro de Buenos Aires, Sí, son del claro. metro de Roma, no. Dicen No, que no. en Roma se la pasa en el metro. En Buenos Aires andaba en metro y en micro. No tenía carro. Pero no tenía carro. Oye, los jesuitas no son pobres. Vamos a partir de esa base. No. Los jesuitas tienen No, y pueden usar automóviles y vehículos o pueden transportarse de otra forma, de otra manera. Pero eso era lo allá no que- hay micros. En eso era lo Argentina que no hay él- micros. En Buenos que Aires no hay hay. micros. El Él equivalente Él andaba hay autobuses, en transporte público. en transporte público. No tenía carro propio. A ver. En eso era distinto a otros jesuitas. También... No, los jesuitas por lo regular, como que son muy naturales. Les y vale se alojaba todo. en un par de cuartitos que había en la catedral. No ocupó nunca el palacio arzobispal. Ajá. ¿No? Dejemos de lado otros como el de acá que vive en la colonia Florida, que es un lugar bastante... ¿Quién? Ni su nombre. Norberto Rivera. O sea, él... Pero él no ya votó está- por el Papa. Ah, bueno. Él no votó por el Papa. No, en eso no se equivocó. Bueno, yo ahí, por ejemplo, sí, en descargo del señor arzobispo, que es mi obispo. Ah, sí, bueno, claro. este- O sea, yo tengo que decir que sí, él vive en esa casa, pero la casa no es suya, es de la diócesis y se construyó en una época en la que no era lo que es hoy. Entonces, él también, yo creo que aquí hay a veces muchas ideologías de la pobreza. Por ejemplo, Está fregado. o sea, no, es que pensamos que no, entonces ¿cómo vamos a realizar nuestra misión? La pobreza es saber usar de los bienes y usarlos para lo que son. Y eso es lo que el Papa está diciendo. Una iglesia pobre para los pobres, sí. Efectivamente, también hay de cosas a cosas, ¿no? Los instrumentos tienen que ser usados como instrumentos, como medios. Y claro que hay de instrumentos a instrumentos. Sí, pero Yo también tengo- hay que ser humilde, hay que predicar con el ejemplo. Sí, bueno, Este es el punto. ¿Cómo das el ejemplo? Bueno, recordemos al que manejaba todo lo que tenía que ver con la Basílica de Guadalupe. Vivía como príncipe. Sí. Y un día dijo, no es cierto, ni creo en eso, ni nunca he creído en eso. Y mira que estuvo 30 años sacándole dinero a la Basílica por todos lados. Vivía como príncipe. Oye, la cava que tenía de vinos, bueno, yo creo que la puede tener Slim. O la debe de tener Slim. Pues él tenía una cava maravillosa. Y cuando digo, no, eso de San Juan, de Juan Diego y todo eso es puro cuento. Eso hay que predicar con el ejemplo. Este es el punto. Jesús andaba en sandalias. Lo de lavar los pies, por ejemplo. A ver, lavar los pies. Vamos al lavatorio. ¿Pero eso qué tiene que ver con esto? ¿Qué hace el cardenal? Se lo lava los pies a unos seminaristas que llegan con los pies bien lavaditos. Por lo menos Bergoglio se lo lava a jóvenes reclusos, a mujeres, etcétera. Es otra filosofía del asunto, es otra forma de aproximar. Está claro que tú tienes que defender a tu jefe, eso sí. Pero está a dar el ejemplo, ¿no? Con la actitud, con el comportamiento. Y no caer en la cosa de que la gente piensa que se le subió el cargo a la cabeza. Se le subió la lana. ¿no? Aparte. bueno, es que bueno, lo que yo quiero decir es que, o sea, también digo, en principio no se puede defender lo indefendible, pero yo lo que quiero decir es que sí a veces en estos temas, a veces hay como mucho mito, ¿no? Por ejemplo, sobre estas cosas. Que el arzobispo, en el caso concreto el cardenal Norberto, que el arzobispo vive una vida muy opulente, que no sé qué. Bueno, yo no me voy a poner aquí a negar cosas o a decir que no. Por ejemplo, en mi experiencia personal con él, ¿sí? Y yo creo que de muchos sacerdotes de esta arquidiócesis, por ejemplo, todas estas cosas, que viven, que tiene una casa, que tiene un carro, pues yo creo que también ellos necesitan realizar su misión pues de una manera digna. El arzobispo, por ejemplo, cuando va a Xochimilco, acaba de ir hace poco, él se acerca a la gente, lo saluda, es afable, con la gente de diario, con la gente de a pie, que es verdad que lleva un dispositivo de seguridad, pues lo tiene que llevar porque hay que recordar que ha sido objeto de
pues de vejaciones, incluso fuera de la catedral. Entonces él también se resguarda. El mismo Papa Francisco, pues él un poco lucha con esto porque no le gusta la seguridad, y sin embargo sabemos que hoy su vida está... El en otro peligro, cardenal ¿no? Suárez no hace todo eso y todo el mundo lo quiere. Sí. Pero él sí votó por el Papa. Y él sí es cuate del Papa. El arzobispo de Guadalajara. Robles. Sí, cardenal Suárez Robles. Inda no alcanzó a votar en Robles. Él sí votó por el Papa. Bueno, No, pero para el cardenal Norberto también ha sido ejemplo de vida cristiana, en el sentido, por ejemplo, cuando en el estadio, no me acuerdo en qué estadio fue, pero que nos convocó para rezar el rosario todos juntos por la paz, etcétera. No, yo creo que sí ha sido un buen ejemplo para nuestra vida cristiana. Bueno, vamos a también. hablar del Papa. Ya dejemos a Norberto, ¿no? Ok. Ya, hagamos de un ladito a Norberto, porque no es, a lo mejor no es el ejemplo para todos, ¿eh? Pero bueno, entendemos y comprendemos, y qué bueno que ya tocamos el tema para demostrar que sí hay una absoluta libertad de expresión en todo esto. Pero regresemos al Papa. A mí me interesa mucho lo del Papa, porque yo quiero aprender. Yo aprendí mucho con Bernardo Barranco, del Papa, cosas que no sabes y que te va ilustrando de sus discursos, de sus comentarios, de sus gesticulaciones que tú hacías mención hace un momento, que yo creo que tiene que prepararse ese Papa para la vida pública, ¿no? Porque dejó de ser el sacerdote que está ahí abandonado o aislado, o que no tiene que ver nada con los medios de comunicación, con un representante el representante de Dios ante el mundo, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que el Papa se ha dicho... Además tiene 79 años. Claro, ¿no? Ha vivido, él mismo ha vivido una conversión, él sabe el papel que juega y lo está jugando, si podemos ahora sí que jugar con esta palabra, lo está jugando muy bien, en el sentido de que sabe que los ojos están puestos en él, todo está observado con lupa, con microscopio, Sí, es cierto, y él lo sabe, y es está cierto. usando ese recurso para dar su mensaje, y en ese sentido es que ha tenido tanto éxito y lo seguirá teniendo, ¿no? Y llena, como yo decía hace un momento, las expectativas de quien lo quiere escuchar. Sí, es un papa misionero, ¿verdad? Y quiere que todos nosotros seamos misioneros. Y eso es muy, muy bonito, porque a veces, cuando la primera vez que anunció sobre ir hacia las periferias, muchas veces nos podríamos preguntar, ¿pero cómo? Y cuando lo vemos actuar, ya vemos cómo. Decimos, sí, las periferias, los que están más alejados, los que no comprenden, los que no tienen sus papeles, todos ellos tenemos que ir hacia ellos, nosotros como padres. Sí, pero resulta que, por ejemplo, Solalinde sale a defender a los Migrantes. ¿Y qué dice el arzobispo de Oaxaca? Que es demasiado protagónico, etcétera. Lo descalifica. Hay un conflicto hoy en día entre los grupos de la Iglesia Católica que defienden a los migrantes, que son fundamentalmente religiosos, dominicos, jesuitas, escalabrinianos, etcétera, y la Comisión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado. No lo defienden, los dejan a los religiosos a la deriva, etcétera, ¿no? Y ahí lo plantea Monseñor Vera justamente. Bueno, en el caso de los migrantes, yo creo que aquí sí se cuece todo esto aparte, porque México es el infierno de los migrantes. O sea, nosotros estamos criticando a los estadounidenses de cómo tratan a los mexicanos, a los migrantes mexicanos, y no nos damos cuenta de que nosotros destrozamos a los centro y sudamericanos. Y entonces, esa bestia por la que se tienen que subir y por la que tienen que transportarse es contra lo que ha estado Solalinde. ¿Qué pasó en las últimas épocas o en los últimos años de que las mujeres tenían que venir con esta cosa para que no las embarazaran, con este famoso parche? Porque no sabían ya qué hacer, ¿no? Porque además no pueden reclamar nada, son seres invisibles, ese es el terrible Pero ahí problema. es donde los obispos tendrían que tener un papel más profético y no lavarse las manos. Puede ser, pero no generalicemos. Yo creo que en eso... No. Solalinde yo sí le reconozco y a mí se me hace un ejemplo. Y qué bueno que es protagónico, porque gracias a eso, a ese protagonismo, la gente lo respeta. Exacto. ¿Verdad? Y saben que no va a claudicar. Así es. Pero yo creo que aquí, con esta llegada del Papa, pues a lo mejor va a surgir muchas cosas en la iglesia. Yo no te digo que usted, mira, yo era así como hijo de Mocha, pero ya me fui como cambiando, ¿no? Como que fui modificando mi punto de vista, pero no dejo de reconocerle a los jesuitas ese valor que tienen, ese cariño que tienen con la gente, esa forma tan especial de tratar y de educarte. Parecen, no sé,
como que siempre habían vivido contigo, o como si tú siempre hubieras vivido con ellos, ¿no? O sea, esa relación interactuaban perfectamente. Yo por eso, en verdad, yo estoy muy emocionado que sea jesuita, ¿eh? Estoy muy emocionado. Bueno, yo creo que ahí está precisamente una de las tantas riquezas de las que hemos precisamente estado hablando. Que, por ejemplo, pues sí, en la iglesia hay tensiones, en la iglesia pues hay puntos de vista distintos, que esto también enriquece Todos, la qué bueno, iglesia. y eso enriquece. Eso enriquece. Por ejemplo, de esta tensión que hay, entre comillas, que el Papa ya ha dicho que no se tiene que mirar así, entre conservadores y liberales, incluso dentro de la iglesia, y repito, no se tiene que entender así porque es otra dinámica. Sin embargo, esta tensión natural que hay dentro da muchos frutos, ¿no? Por ejemplo, bendito sea Dios que hay un padre Solalinde que esté jalando para acá, otro obispo que esté diciendo, a ver, aguas con los protagonismos, y es lo que genera también los equilibrios, ¿no? Y para nosotros, para mí, esa acción del Espíritu Santo ahí, gracias al ministerio del Papa. Un cura, un sacerdote, yo le puse Nerón, porque era como la fregada con todos nosotros. No, pero tú me has metido aquí Escúchame, entre dos sí, sacerdotes. yo te puse entre dos Nerones, está bien. Entonces, cuando dice, ¿quién me puso Nerón? Usted levantas tú, ¿no? Porque pues ni modo de que alguien dijera, fue Nino. No, nadie dice nada, nadie. Yo me levanto y me dice, está bien, no vas a tener problemas, nomás vas a exámenes finales, pero no van a ser por escrito, van a ser orales. Por eso aprendí matemáticas. Pero no había nada de encono en contra mía, o sea, ¿me explicó? Claro. O sea, Sí, pero estaba ahí- enojado de ahí que le había en yo el- dicho eso. Pero en el pecado va la penitencia. A ver, Como suelen explícate. decir aquí los compañeros, va el Papa a rezar en la tumba de Samuel Ruiz, cuando la mayoría de los obispos mexicanos criticaron, sí, pero sí. durísimo a Samuel Ruiz. Y Samuel lo único que hacía era aplicar la política misionera que plantearon los jesuitas desde el siglo Así XVI, es. de ver la inculturación del Evangelio, las misiones jesuíticas del Paraguay, en la Tarahumara aquí en México, en otras partes, y eso sí, tenían una visión más abierta, más de respetar a Para las esa culturas. época también. Incluso para esa época, Sí. ¿no? Se me pone a hacer un rito católico en China, en la India, el Así rito es. Ciro Malankar, Ciro Malabar, etcétera. Entonces, ahí es donde creo que también hay gente que tiene que reconocer que se equivocó, ¿no? Ese es el punto, nada más. Bueno, no te veo muy contento de que viene el Papa. ¿Estás contento, sí o no? Sí, claro. Ah, bueno, ya. Digo, ya les dijiste hasta no Sí, sé pero cuántas aquí cosas. tú me A mis pones- amigos. Pero tú me pusiste de abogado del diablo acá. Perdóname, entre no te los puse de abogado del compañeros, diablo. ¿no? O sea, alguien tiene que darle... Bueno, tú ya pones bastante chile al asunto, pero también... Ah, mira nada más, No, me tú estás eres- descalificando. No, tu mamá era la que comulgaba todos los días, tú no sé. Tú eres parte del infierno, ¿no? Oigan, de veras yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Yo queremos estar durante todos estos 5 días, pues, hablando del Papa en el programa, no como un homenaje al Papa, sino como un homenaje a nosotros, ¿verdad? De que, bueno, pues vamos a respirar de manera diferente por lo menos 5 días, pero no contábamos con que el tonto del gobernador de Nuevo León iba a salir a despotricar, a decir tanta barbaridad. Pero adiós el gobernador, seguimos hablando del Papa, vamos a despedirnos con el Papa. Y le quiero agradecer al padre Alberto Medel que haya estado con nosotros. Tu comentario final, tu conclusión. El Papa. Bueno, yo creo que el Papa va a venir a dejarnos mucho, hay que abrirnos. Él mismo lo ha dicho, las puertas se abren por dentro. Esta visita pasará como una de tantas si no abrimos las puertas desde dentro. Yo invito a todos a abrirlos. El Papa, como buen jesuita, habla a la razón, va a hablar a la razón. Y quien quiera inteligir con él se va a ver muy beneficiado, sea creyente o no, y especialmente los creyentes. Padre Alberto Medel, ese reconocimiento que les has hecho a la inteligencia de los jesuitas, maravilla, de veras. Gracias. Gracias porque es parte de ellos, de veras. Es así como algo que los hace, no diferentes, yo diría que iguales a todos, pero como que te puedes acercar con más afecto hacia ellos, ¿no? A lo Siguiendo mejor- con los jesuitas... Pero todavía no te despido, espérate, porque yo soy el diablo, yo soy el infierno. Ay, ay, Helio Masferrer, conclusión, Helio. Ahora sí, y habla de los jesuitas. Una de las planteos de los jesuitas es que ellos nunca te van a decir qué hacer, sino que te van a decir que no hay mejor respuesta que una buena pregunta.
Entonces los mexicanos tendremos que tratar de entender las preguntas y el problema son las respuestas. Ahí es, y eso es una cuestión de los mexicanos. Mira, yo me acuerdo de niño y de adolescente que hacían dos bandos, uno de cada lado, y empezaba el debate. Pero ellos lo enriquecían. Ellos nos estaban haciendo racionalizar lo que estábamos hablando, nuestros conocimientos, no aprender nada más de memoria. ¿Me explicó? O sea, eso no tienes con qué pagárselos. Bebé, anduvo en los ejercicios de San Ignacio. Sí, iba yo a los ejercicios espirituales de San Ignacio, de Loyola, claro que sí. Y además iba yo, pero muy emocionado, muy contento, muy entusiasmado. Porque era eso, eran los debates, era el hablar de muchas otras cosas, ¿me explicó? Pero gracias a ellos, que eran los que nos estaban educando. Bueno. Ahora tenemos claro que cuando Nino Canún se echa sus rollos es el resultado de los ejercicios espirituales. Es por culpa de los jesuitas. Por eso, ¿y usted qué opina? El discernimiento está en el ¿Usted qué corazón de opina la para que los espiritualidad. jesuitas? Jesuita. Ay, muchas gracias, Helio. Padre Luis Pascal, tu conclusión, el Papa. Pues creo que hay que acogerlo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como estamos todos tan entusiasmados, y también darle nuestra confianza para poderlo escuchar no con ojo crítico, sino con un corazón abierto, que tiene muchas cosas que decirnos y cosas para crecer, que esto también sea un momento de crecimiento, ¿verdad? Estemos en donde estemos, que el crecimiento espiritual, el crecimiento humano sea un hecho por su visita. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a seguir hablando del Papa en los próximos días. Y en verdad, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.